Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos. Muy bien, estamos en su programa Neumatología. Sí, te saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús. Y bueno, pues vamos juntos a ver el último de los dones, de los 7 dones. Y es el más excelso de los dones. Es el más perfecto de los dones. Así que, pues de verdad, yo estaba esperando este momento de estudiar el don de sabiduría, de compartirlo con ustedes. Y pues hemos llegado a este momento. Es el don encargado de llevar a su última perfección la virtud de la caridad, es decir, el don de sabiduría, siendo la caridad la más perfecta y excelente de todas las virtudes. Ya se comprende que el don de sabiduría será a su vez el más perfecto y excelente de todos los dones. Así que vamos a ver la naturaleza del don de sabiduría o la definición. El don de sabiduría es un hábito sobrenatural inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo y que nos las hace saborear por cierta con naturalidad y simpatía. Es decir, nos habla del amor. En otras palabras, nos habla del amor de Dios, y por supuesto que vamos a ver el amor en todos los ámbitos. Así que este don vamos a ver la definición. Es un hábito sobrenatural, así como todos los dones que hemos visto es un hábito sobrenatural, por supuesto. Es infundido por Dios en el alma, juntamente con la gracia y las virtudes infusas, como todos los demás dones, ¿sí? Inseparable de la caridad. Es precisamente la virtud que viene a perfeccionar, dándole una modalidad divina de la que carece, sometida al régimen de la razón humana, aún iluminada por la fe. ¿Sí? Entonces vemos que esto es incompatible con el pecado mortal. Lo mismo ocurre con los demás dones, ¿sí? Así que este don precioso, el don de sabiduría, como todos los demás dones, es incompatible con el pecado mortal. Dice, por el cual juzgamos rectamente. En esto, entre otras cosas, se distingue del don de entendimiento, lo propio de este último. Como ya dijimos, es una penetrante y profunda intuición de las verdades de la fe, en un plan de simple aprehensión, sin omitir juicio sobre ellos. El juicio lo emiten los otros dones intelectivos, en la siguiente forma. Acerca de las cosas creadas, el don de ciencia, por supuesto. Y en cuanto a la aplicación concreta a nuestras acciones, el don de consejo. En cuanto que supone un juicio, el don de sabiduría reside en el entendimiento como en su sujeto propio. Y así sigue hablando de este juzgar rectamente, ¿sí? Juzgar rectamente. Esto es en el juicio. Y en la práctica, ya el don de sabiduría pertenece a la contemplación de lo divino, que es como la visión de los principios. Y en segundo lugar, dirigir los actos humanos según razones divinas. Y así sigue diciendo, ¿verdad? Pero nosotros con lo que nos debemos de quedar es esto, de las cosas divinas. Ella, dice, este don, como veíamos, dice que juzga rectamente de Dios y de las cosas divinas. Juzga rectamente de Dios. ¿Quién puede juzgar rectamente de Dios? ¿Quién puede? Si no es el Espíritu Santo, como lo diría San Pablo, el Espíritu Santo que viene a nosotros y Él es el que nos lo muestra. El hombre de por sí jamás pudiera llegar a esos altísimos conocimientos, mucho menos a juzgar de las cosas divinas. Jamás el hombre pudiera. ¿Por qué? Porque tiene su naturaleza humana y además naturaleza humana caída. Aún redimida, por supuesto, ya en estos momentos redimidos, y esperemos que estemos viviendo ya en esa redención que Dios nos ha ganado.
pero sigue teniendo todavía ese en su corazón, esa tendencia al mal, como lo dirá San Pablo, que esa tendencia que está en nosotros hacia el mal. ¿Por qué? Dice, estando el bien en mí, hago el mal que no quiero. Hago el mal que no quiero, y eso le sucede a San Pablo y nos sucede a todos nosotros. Así que nosotros, por nuestra propia naturaleza o con nuestra propia capacidad intelectiva, jamás pudiéramos juzgar las cosas divinas como lo hace el don de sabiduría. Es el Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda, ¿sí? Entonces, de las cosas divinas, propiamente sobre las cosas divinas recae el don de sabiduría, pero esto no es obstáculo para que su juicio se extienda también a las cosas creadas, descubriendo en ellas sus últimas causas y razones, que las entroncan y relacionan con Dios en el conjunto maravilloso de la creación. Es como una visión desde la eternidad, que abarca todo lo creado con una mirada escrutadora, relacionándolo con Dios en su más alta y profunda significación de sus razones divinas. Aún las cosas creadas son contempladas por el don de sabiduría divinamente. Y eso lo vemos muy claramente en cada uno de los grandes hombres, de los grandes doctores que tenemos en la Iglesia Católica. Simplemente la palabra de Dios, cuando aceptaban a Jesucristo, los que eran antes judíos, al aceptarlo, venía este don a abrir todo su entendimiento para captar desde la creación toda la obra de Dios, perfecta obra de Dios, y atribuirla a Dios y hasta sus últimas causas. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en el capítulo 7 que precisamente se trata de Esteban en Hechos de los Apóstoles, cuando él partiendo desde Abraham, hace como un recuento de toda la historia de salvación hasta ese momento, y lo va aplicando divinamente a la persona de Jesús, como debe de ser. Todo tiene su ser, todo llega a su culmen con Jesucristo. Aún la misma ley llega a su plenitud con Jesucristo. La sabiduría, la profecía y la ley, cuando Jesucristo sube al Tabor. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Cuando Jesucristo sube al Tabor y llevando, por supuesto, a Santiago, a Pedro y a Juan. Y entonces dice que allí escucha la voz de Moisés y de Elías. Y allí nos está dando a entender que en ese momento en él se juntan lo que es la profecía y la ley. La ley dada ¿por quién? Por Moisés, y la profecía dada o llevada a término por Elías. Y entonces vemos cómo allí viene la ley y los profetas a ser una sola ya en Jesús. La plenitud es Jesús, ¿sí? Dice, estando en esa nube, se volvieron blancos como la luz. En eso se les aparecieron Moisés y Elías, ¿sí? Moisés y Elías, que conversaban con él, ya sigue más adelante. Dice, pero aquí en la explicación que nos da la Biblia de Jerusalén, que es muy, muy interesante, dice, Jesús transfigurado aparece sobre todo como un nuevo Moisés, que se encuentra con Dios en un nuevo Sinaí en medio de la nube. El rostro luminoso, asistido de dos personajes del Antiguo Testamento, que recibieron revelaciones en el Sinaí. Esto lo vemos en Éxodo 19 y en Primera de Reyes 19. Y personifican a la ley y los profetas, a los que Jesús viene a dar cumplimiento. La voz celeste ordena que se le escuche como al nuevo Moisés, y los discípulos se postran en reverencia al Maestro. Al terminar la aparición queda solo él, y porque él solo basta como doctor de la ley, perfecta y definitiva. ¿Sí? Esa es la explicación que nos da del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, la Biblia de Jerusalén, y lo que ya decía, que porque él solo basta como doctor de la ley, perfecta y definitiva. Así que en él se personifican la ley y los profetas. Y este don de sabiduría, precisamente, es aquel que nos hace juzgar, no solamente ya verlas,
sino juzgar de estas cosas divinas, ¿sí? Y sigue hablando así. Dice, propiamente sobre las cosas divinas recae el don de sabiduría, pero esto no es obstáculo. Bueno, pues ya leímos eso, ¿verdad? Y estábamos viendo cómo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, pues vemos cómo Esteban hace precisamente un recuento de toda la historia de salvación hasta llegar a Jesucristo, hasta llegar a Él. ¿Y por qué? Porque este don de sabiduría le hace juzgar aún de las cosas creadas y de todo lo que ha pasado hasta que llega a la plenitud que es Jesucristo, ¿sí? Y dice en el versículo 55 del capítulo 7, pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿sí? Es así, el culmen de toda la ley, de todos los profetas, está ya en Jesucristo, glorificado, sentado a la diestra de su Padre. Allí tiene el culmen toda la historia de salvación, ¿sí? Y bueno, pues ya la iglesia y el Espíritu Santo que se ha derramado en la iglesia, pues bueno, ya es también el caminar que a todos nos llevará donde está nuestra cabeza. El cuerpo místico que somos todos nosotros, ese es el siguiente paso. El siguiente paso es que todos estemos ya en la presencia del Señor. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo lo que es ya el don de sabiduría y estamos apenas viendo un poquito lo que es la definición y ya veíamos cómo este don de sabiduría, dice así su definición, dice: juzga rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas.
juzga rectamente de Dios. ¿Quién podrá juzgar rectamente de Dios? Solamente el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo este don es el Espíritu Santo, el motor, quien nos lleva a ese juicio recto de Dios y de las cosas divinas. Y hablando de las cosas divinas, pues ya vimos cómo Él nos lleva a ver todas sus últimas causas y razones. En estas últimas causas y razones es lo propio y característico de toda verdadera sabiduría, para cuya inteligencia es de saber que hay varias clases de sabiduría que conviene recordar. Sabiduría, sabio. Vamos a ver que estas clases de sabiduría. Sabio en general es aquel que conoce las cosas por sus últimas y más altas causas. Antes de llegar a estas alturas hay diversos grados de conocimiento, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. Y así, número 1, el que contempla una cosa cualquiera sin conocer sus causas, tiene de ella un conocimiento vulgar o superficial. Por ejemplo, el aldeano que contempla un eclipse sin saber a qué se debe aquello, ¿sí? Bueno, ya son poco los aldeanos que no conocen lo de los eclipses, ¿verdad? Yo creo que ya en la radio, la televisión, que ha llegado a tantas partes, pero seguramente que habrá muchos de nuestros indígenas yo creo que, pero bueno, este ejemplo lo explico un poquito, ¿verdad? Porque aún nuestros ancestros conocían perfectamente lo que es un eclipse, ¿verdad? Pero bueno, ese ejemplo que simplemente lo ponen aquí, ¿sí? Y solamente lo ve sin saber a qué se debe aquello, ¿sí? El que lo contempla, conociendo y señalando sus causas próximas, tiene un conocimiento científico. El astrónomo ante el eclipse ya es otro conocimiento, es un conocimiento científico, no es solamente un conocimiento vulgar o superficial. Otro conocimiento, el que puede reducir sus conocimientos a los últimos principios del ser natural. Posee la sabiduría filosófica o meramente natural, que recibe el nombre de metafísica. El que, guiado por las luces de la fe, escudriña con su razón natural los datos revelados para arrancarles sus virtualidades intrínsecas y reducir nuevas conclusiones, posee la máxima sabiduría natural que se puede alcanzar en esta vida, la teología, ¿sí? Y ya todo hacia el ámbito sobrenatural. Y ese es otro de los grados de conocimiento. Pero aquí viene el más perfecto, el que presupuesta la fe y la gracia, juzga por instinto divino las cosas divinas y humanas por sus últimas causas, o sea, por sus razones divinas, ¿sí? Esto es aquel que por la fe y la gracia puede juzgar todo esto. Y este es el hombre más perfecto, aquel que no tiene quizá conocimientos científicos, aquel que ni siquiera en ocasiones tendrá grandes estudios, y eso lo hemos visto en tantos santos que han dicho verdades profundas y reales, como los doctores de la iglesia. Algunos de ellos tuvieron grandes estudios, otros no tanto. Por ejemplo, Teresita del Niño Jesús, pues no tuvo esos estudios que tuvo, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino o San Agustín, ¿verdad? Un hombre tan sumamente estudiado, maniqueo, bueno, tantos estudios que tuvo, y Santa Teresita del Niño Jesús, que apenas era una monja muy piadosa, amando al Señor con todo su corazón, y a partir de allí pues ella llega a ser doctora de la iglesia. Así que esta clase de sabiduría es muy diferente a la sabiduría adquirida, ni aún a la sabiduría o conocimiento científico, ¿sí? Entonces esto presupone la fe y la gracia, siempre eso, ¿sí? El don de sabiduría, por encima de este conocimiento humano, no hay ningún otro en esta vida. Solo lo supera la visión beatífica y la sabiduría increada de Dios, que es el Verbo Divino. Entonces este es el más alto culmen que puede alcanzar un santo o una persona. Vuelvo a repetir, esto no solamente es para los grandes santos o los doctores de la iglesia o aquellos que, no sé, no, hay muchísimas personas. No sería algo tan
tan sin sentido, que solamente fuera tan, no sé, para la élite, para personas privilegiadas, que se diera uno de vez en cuando, cada 50 años, una persona que tuviera estos dones. Pues no tendría caso, entonces no tendría el poder del Espíritu Santo de llegar a tantos corazones. No, de verdad, nosotros ni siquiera podemos captar todas las personas que nos rodean que tienen estos dones. Y es que estos dones son para la vida, no son solamente para andar, no sé, casi volando, ¿verdad? No, son para la vida diaria, son para llevar a cabo grandes obras también, pero sobre todo son para transmitirlo. Y vemos a personas que tan fácilmente pueden transmitir las verdades con palabras entendibles. Y estos son las personas que tienen estos dones, es para eso. Así que no nos quedemos con la idea de que estos dones son para personas, no sé, sumamente santas o místicos ya casi volando, ¿verdad? O aquellos que han llegado ya a los más altos grados de oración. No, hay muchas personas muy humildes que nosotros conocemos quizá y que tienen estos dones, ¿sí? Así que vemos lo que es esto. Dice que ya no hay nada por encima de este conocimiento que da el don de sabiduría. Ya no hay ninguno otro en esta vida. Estas personas llegan a conocer como se pueda conocer en la tierra, solamente con los que tienen este don de sabiduría. Ya lo demás es la visión beatífica. Aquí quiere decir estar en el cielo, ver directamente a Dios, ¿sí? O la sabiduría increada de Dios, que es el verbo divino, ¿sí? Bueno, Jesucristo. Pero nosotros vemos que esto se da aquí en la tierra. Sí. Bueno, vamos ahora a ver algunos puntos básicos de lo que es el don de sabiduría. La necesidad del don de sabiduría. Vamos a ver para qué necesitaríamos nosotros este don maravilloso. Es lo propio y característico de los dones del mismo Divino Espíritu, que adquiere su exponente máximo en el don de sabiduría por lo altísimo de su objeto, el mismo Dios y las cosas divinas. Así que, ¿qué es el objeto de este don? El mismo Dios y las cosas divinas. El hombre, bajo la acción de los dones, no procede por lento discurso y raciocinio, sino de una manera rápida e intuitiva, por un instinto especial que procede del Espíritu Santo mismo. No les preguntamos a los místicos experimentales las razones que han tenido para obrar así o para pensar o decir tal o cual cosa, pues no lo saben. Lo han sentido así con una clarividencia y seguridad infinitamente superiores a todos los discursos y razonamientos humanos. ¿Sí? Así que este don de sabiduría también dice que nos hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía, es decir, algo como parte de nosotros, de nuestra naturaleza, que nos hace de verdad vivir este don como algo ya parte de nosotros. Es otra nota típica de los dones que alcanza su máxima perfección en el don de sabiduría, que es de suyo un conocimiento sabroso y experimental de Dios y de las cosas divinas. Aquí la palabra sabiduría significa a la vez saber y sabor, ¿sí? Es decir, conocer, pero también experimentar el amor de Dios. ¿Cómo diríamos en otras palabras? Pues aquellos que han llegado a la vía unitiva, ¿verdad? Acordemos un poquito las vías que nos habla Santa Teresa de Jesús y que tiene su culmen en la vía unitiva o en el matrimonio místico, que muchos Dios se los ha dado, que ya es el culmen de toda relación en la tierra con Dios, el matrimonio místico o la vía unitiva. Y bueno, pues yo creo que este don es ya el que nos lleva a ese grado, ¿sí? Así que dice que nos hace no solamente conocerlas, sino experimentar, ¿sí? Y viene lo que dice el Salmo 33:9, gustad y ved cuán suave es el Señor. Experimentan, sigue diciendo, deleites divinos que las empujan al éxtasis y las hacen presentir un poco los goces inefables de la eternidad bienaventurada. ¿A qué nos recuerda esto? Bueno, pues lo vemos en los grandes saltos. Nosotros acabamos de ver la película, estábamos en nuestro día familiar y las hermanas queríamos ver la película de San José de Cupertino.
Ay, de veras, yo cada vez que la veo me encanta esa película, porque ves a esta persona tan humilde que parece, en la película parece hasta tonto, ¿verdad? Pero no, es una gran humildad, y cómo Dios le hace merced de esos dones de levitar. Y bueno, es una película que nos deja una enseñanza tremenda de decir, pues Dios se fija en los humildes, Dios está con los humildes, porque este hombre, San José de Cupertino, pues de verdad, ni siquiera para estudiar, no estudió y llega a ser sacerdote, porque, bueno, así que por pura gracia de Dios, porque Dios así lo quería. Y ahí nos da el ejemplo de este don de sabiduría y de la obra de Dios que tiene con nosotros, si nosotros nos dejamos dirigir, ¿sí? Bueno, pues damos otra pausa y enseguida regresamos, no se vaya. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Es inadmisible la afirmación de que el DIU no es abortivo, cuando las mismas revistas especializadas y hasta la Organización Mundial de la Salud, en sus informes al respecto, así lo reconocen explícitamente. Tanto es así que mientras fue ilegal el aborto, fue prohibida su comercialización e implantación en los mismos Estados Unidos. ¿Cómo puede pretender este mundo el respeto de los derechos humanos si se excluye a los no nacidos de su aplicación? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Infección en los riñones. Un vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonia? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruaj, en hebreo,
Pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo el don de sabiduría. Y vemos que ese don nos hace, o les hace a aquellos que lo tienen, saborear un poco, dice, los deleites divinos que los empujan al éxtasis y les hacen presentir un poco los goces inefables de la eternidad bienaventurada. De tal manera que estas personas que tienen este don de sabiduría y en el grado supremo, pues ya que les llama la atención en la tierra, dirá una Santa Teresa, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, ya que esta cárcel y estos hierros que me atan, y así dirá cada uno de ellos el deseo que tiene de ir ya a gozar de Dios, a gozar de la visión beatífica, porque ya no hay nada en el mundo que los llene, porque ellos ya están saboreando, como quien dice, los goces inefables de la eternidad bienaventurada. Así que nosotros debemos de aspirar a estos dones, nosotros debemos, así como somos, debemos decirle, mira, yo ya hemos visto durante todos estos programas qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué es lo que nosotros debemos de poner de nuestra parte para que estos dones Dios de verdad los haga que crezcan en nosotros, que de verdad den frutos y nos hagan actuar a la manera de Dios. Y ya hemos visto muchísimas veces que estos dones, lo único que nosotros tenemos que poner, claro, es estar en gracia. En gracia. Ninguno de estos dones comulga con el pecado mortal. Sí, ninguno de estos dones. Una de las condiciones es la gracia en nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros debemos de cuidar, es algo que nosotros debemos de hacer. Y en cuanto nosotros no estemos en gracia, inmediatamente nosotros confesarnos, arrepentirnos y sobre todo tener una vuelta a la reconciliación con el Señor. Luego también dice que hay que disponerse, ¿sí? Disponerse es decir, quitar todo aquello que me estorbe, para que yo al fin pueda estar dispuesta para recibir estos dones y para que estos dones de verdad tomen mi vida y empiecen a llevar a cabo la obra de Dios en mí. Dice también que hay que implorar humildemente esta actuación, es decir, implorar al Espíritu Santo humildemente. Es otra de las características, con una gran humildad, ¿verdad? Nosotros pedir esta acción santificadora y luego secundar libre y meritoriamente la moción del Divino Espíritu cuando se produzca de hecho. Es decir, secundar, es decir, Él empieza y yo continúo. ¿Continúo con qué? Pues con las capacidades que Dios me ha dado, las capacidades superiores como es la inteligencia y la voluntad, las capacidades inferiores como son mis pasiones y mis sentimientos. Bueno, pues con todo mi ser, entonces yo voy a secundar lo que Dios me está dando, lo que el Espíritu Santo está ya haciendo en mí. Así que vamos a ver algunos de los dones, de las necesidades del don de sabiduría. Dice, el don de sabiduría es absolutamente necesario para que la virtud de la caridad pueda desarrollarse en toda su plenitud y perfección. Recordemos de lo que son los dones, la caridad, y nos lo dice precisamente también en primera carta de los Corintios, capítulo 13, nos habla San Pablo de lo excelso que este don, y es algo una de las citas más conocidas que las leen sobre todo en el día de una boda, o no sé, ¿verdad? Esto que es la jerarquía entre los carismas, así lo dice el comienzo de este capítulo 13, dice así: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, es decir, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia. Aquí cabe ver que lo que acabamos de ver, que hay diferentes grados de sabiduría o de ciencia, diferentes grados, ¿verdad? El más ínfimo puede decir, el más pequeño, pues aquel que ve sin saber las causas, ¿verdad? Y hay otro grado que es el científico, pues
pues aún dice la palabra de Dios, aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia, que yo fuera un científico, que de verdad tuviera premio Nobel y que, no sé, toda mi ciencia estuviera haciendo mucho bien en el mundo, si no tengo caridad, es decir, si no tengo amor a Dios primeramente, porque cuando habla de caridad está hablando del primer mandamiento, no está hablando solamente si no lo hago por amor, porque el amor me puede mover. ¿Qué clase de amor? Recordemos qué es el amor, cómo se define el amar a alguien. Cuando yo amo algo, quiero el bien de esa persona, en eso se define el amor. Cuando es verdadero amor, yo quiero el bien para esa persona. Cuando no quiero el bien, cuando yo solamente quiero usar de esa persona, hablando por ejemplo en una pareja, sí, le dice el novio a la novia, te quiero tanto y de verdad quiero vivir junto contigo, pero nunca me voy a tener un compromiso contigo, no voy a casarme contigo, le dice el novio, vamos a vivir juntos, ¿verdad? Vamos a vivir juntos porque ese es el amor, nos amamos muchísimo. No. Cuando es verdadero amor se quiere el bien de la persona amada. ¿Sí? Y el bien de la persona amada no solamente es el bien inmediato, que también va ahí, una madre cuando ama, y el bien inmediato es que coma a su hijo y que esté bien nutrido, que se vista, que no tenga frío, que se bañe, todo eso es el bien inmediato. Deseo el bien inmediato para ti, pero también el bien superior, que quiere decir que conozca a Dios y que camine en el camino de Dios. Ese es también el bien por excelencia. Así que cuando nosotros hablamos de amor, recordemos, ¿qué es el amor? Buscar el bien para la persona que amas. En eso se traduce el amor. Si no, no es cierto. Cuando yo me quiero aprovechar de una persona, no es cierto que la ama. Y por más que yo hiciera miles de cosas, miles de obras de misericordia, quisiera tantas cosas por Dios, pero si no es el amor a Dios y a mis hermanos quien me mueve, nada, es basura, es nada, polvo, todo se acaba, ¿verdad? Y dice así, pues sigue diciendo, dice, si yo conociera todos los misterios de la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Y ya lo veremos también Jesucristo como nos dice en el Evangelio, dice, y aquel día dirán al Señor, oye, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre, hicimos grandes cosas, y Él dirá, no los conozco, ¿verdad? Porque aquí lo dice muy claro, aunque yo tuviera, dice, toda la fe como para trasladar montañas, si no tengo amor a Dios, amor a mis hermanas, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Aquí es algo bien importante, ¿por qué? Porque muchas personas dicen, no, pues es que las personas que hacen mucho bien a los demás, que dan parte de su riqueza para que haya comida en otras partes y para que haya, para que haya camas, cobijas, y no, pues esta persona es muy santa porque da mucho, sí, qué bueno, ojalá y que le sirva, yo no estoy diciendo que no le sirva, pero sinceramente si no es por amor, si es porque haya una foto en él en el periódico y salga, hasta un premio le den a la bondad, a la misericordia, si es por eso, por buscar la fama y por quedar bien con los demás y por ser importante, de nada le vale, de verdad. Y aquel que da, aunque sea un vaso de agua, con todo su corazón y con el deseo y la humildad de hacer el bien por amor, ¿verdad? Por amor, entonces por supuesto que tiene mucho valor. Entonces sigue diciendo, así que aquellos filántropos que dan mucho y que salen en los periódicos, ya recibieron su paga, ya recibieron, mismo Jesucristo nos lo dice, cuando hagas una limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, ¿sí? Para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense, ¿sí? Entonces dice, la caridad es paciente, servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, ¿sí? Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca.
Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial. Ahora conozco, pero entonces conoceré, ¿sí? Conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. ¿Sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos para meditar un poquito más este texto. Vamos a esta pausa. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. ¿Sabías que el tercer obispo de la diócesis de Tijuana fue el excelentísimo señor don Emilio Carlos Berlí Belaunzarán? 50 aniversario Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. Estamos ya en el último segmento de lo que es su programa Neumatología de este viernes. Y bueno, pues estamos viendo lo que es el don de sabiduría. Y leímos el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios de San Pablo, donde habla de las virtudes cardinales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y la mayor de ellas es la caridad. ¿Por qué? Pues cuando lleguemos al cielo ya no será necesario la fe. ¿Por qué? Porque la fe, nos lo dirá el libro de Hebreos, o también dirá que la fe pues es necesaria aquí en la tierra. Grandes hombres, por ejemplo, Abraham, habla del padre de la fe, pues esa fe los hizo caminar casi a ciegas. Y lo dirá también el libro de los Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. ¿Cuáles son esas realidades? Pues el cielo, la visión beatífica. Así que cuando ya lleguemos al cielo ya no va a ser necesaria la fe, vamos a estar viendo a Dios, vamos a estar viendo a Jesucristo, vamos a estar viendo a la Virgen, vamos a estar viendo a todos los santos, los profetas y todo. Ya no va a ser necesaria la fe. ¿Sí? Como aquí todavía necesitamos esa fe, porque todas esas realidades no las vemos, están escondidas a nosotros. Así que ya no va a ser necesario la fe en el cielo. La esperanza tampoco ya no va a ser necesario, porque la esperanza es aquella que espera
que espera en Dios y que espera confiadamente en Él, que sabe que Dios tiene en sus manos su vida. Así que allí ya no vamos a esperar nada, ya lo tenemos. Todas las gracias prometidas, todos las profecías se cumplirán ya no tendrá ningún sentido ninguna profecía, ya no tendrá sentido ni los 10 mandamientos, ya no tendrá sentido ni siquiera la palabra, ya estamos directamente con la palabra, todo pasó y lo único que va a quedar, lo único que va a subsistir será la caridad. Porque corrobora, pero la mayor, dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad, ¿sí? Entonces vemos como el primer mandamiento que Dios nos da es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento dice que se fundan toda la ley y los profetas. Así que nosotros ya tenemos este conocimiento, ¿sí? Cuando nosotros escuchemos de hablar del don de sabiduría, sabremos que hemos llegado a la perfección. Y este mandamiento principal, pues lo dice claramente. De estos dos mandamientos, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo encontramos en el capítulo 22, 34 del Evangelio según San Mateo. Así que nosotros ya vamos entendiendo por qué este don, el don de sabiduría, es el más sublime y el más perfecto de todos los dones, ¿sí? Porque Él nos hace de verdad saborear la caridad. Va unido totalmente a la caridad, dice, es un hábito de solidaridad inseparable de la caridad, es decir, del amor a Dios, del amor de Dios, del amor a todo lo creado y su último fin, ¿verdad? Sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Así que, como vemos, este don de sabiduría es absolutamente necesario para que la virtud de la caridad pueda desarrollarse en toda su plenitud y perfección. Precisamente por ser la virtud más excelente y la más perfecta y divina de todas, está reclamando y exigiendo por su misma naturaleza la regulación divina del don de sabiduría. Abandonada a sí misma, o sea, manejada por el hombre en el estado ascético, tiene que someterse a la regulación humana, el pobre modo humano que forzosamente le imprimirá el hombre. Ahora bien, esta atmósfera humana se le hace poco menos que irrespirable, la ahoga y asfixia impidiéndole volar a las alturas. Es una virtud divina que tiene alas para volar hasta el cielo y se la obliga a moverse a ras del suelo. Por razones humanas, hasta cierto punto, sin comprometerse mucho, con grandísima prudencia, con mezquinidades raquíticas. Únicamente cuando empieza a recibir la influencia del don de sabiduría, el alma ya en gracia, que le proporciona la atmósfera y modalidad divina, que ya necesita por su propia naturaleza, ¿sí? Estamos hablando de la virtud, ¿verdad? Es cuando ella empieza a desarrollarse rápidamente, llevando consigo al alma, ¿sí? Como volando hacia una vida mística, ¿sí? Entonces perfecciona lo que es la virtud de la caridad, ¿sí? ¿Y qué es los efectos que nosotros tenemos con este don de sabiduría? Pues son muchísimos. Pero yo quiero dejar hasta aquí este programa. Este programa es el comienzo del don de sabiduría y yo quiero tomar estos minutos que nos quedan para platicar con ustedes. Nosotros cumplimos hoy, precisamente hoy, este viernes, cumplimos 3 años de estar en el aire. 3 años, un día 1 de febrero, nosotros estábamos aquí, precisamente, más o menos a esta hora, bueno, eran las 5 de la tarde, algo así, y estábamos, no en este salón,
por supuesto no estábamos en este salón, estábamos en el contiguo. Las personas que han venido aquí a conocer, pues ven que ahí están ahorita en este momento los teléfonos. Y es una pequeñez, es un salón muy pequeño. Pues allí fue el primer programa que lanzamos y que con el que comenzamos esta obra, que ha sido una obra muy bonita para nosotros y para muchos frutos. Acabo de platicar con alguna de las jóvenes de aquí, con Giovanna, me platicaba que su patrón escucha Radio Koinonia. Su patrón es dueño de una gran empresa. Y él habla de Radio Koinonia y escucha Radio Koinonia, y habla del Padre Jeff, y habla de algunos programas, y digo, es una gran bendición este proyecto de evangelización. Lo ha sido para mí, lo ha sido para el Padre seguramente, perdón, por decir primero yo y luego el Padre. Lo ha sido para el Padre y cada uno de los hermanos del equipo, lo ha sido para nosotras discípulas de Jesús, y ha sido para miles de gentes una bendición. Pero este proyecto debe de continuar, y debe de continuar porque es obra de Dios. Las obras que se dedican a extender el reino de Dios deben de continuar, y van a encontrar muchísimos obstáculos, pero con la ayuda de Dios vamos a vencerlos. Así que yo en ese tiempo que hemos recorrido y que hemos constatado la gracia de Dios, la fidelidad de Dios y cómo esto es de tanto bien para tantas almas, ahora yo les digo, apóyenos, ayúdenos para continuar, ayúdenos a seguir adelante, porque solos no podemos. Llega a un punto en nuestra vida y en todo esto que es muchísimo, muchísimo dinero, y que solos hemos ido solamente, como quien dice, como dando un poquito, respondiendo un poquito a esa gran necesidad, pero nos falta mucho. Así que si ustedes sienten en su corazón el deseo de ayudarnos, háblenos nuestros teléfonos aquí en cabina. Aquí estoy yo en estos momentos, podemos responderle. Es 622-8962, y si no, ustedes viven en Estados Unidos, el teléfono es sin costo alguno 866-228-4305, y la nacional sin costo desde cualquier parte de la República. Ustedes nos pueden llamar, es 01800-788-7606, y bueno, pues llámenos para decirnos, pues yo quiero ayudar. Yo siento en mi corazón la necesidad de ayudar para que esta obra no termine. Y encontramos juntos la manera como tú nos puedes ayudar. Si tú vives aquí en Tijuana, pues es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque tú puedes venir a nuestros desayunos Pro Radio Koinonia, que por cierto va a ser el día de mañana. Y en este desayuno estaremos nosotros festejando, celebrando estos 3 años y dándole gracias a Dios por tantas bendiciones. El desayuno comienza mañana a las 9 de la mañana. Tendremos la asistencia del Padre Felipe Antonio, que es un sacerdote muy, muy lleno del Espíritu Santo, con un gran don de predicación. Oraremos, por supuesto, por sanación, oraremos como siempre lo hemos hecho, y compartiremos. Una parte importante de estos desayunos ha sido el compartir fraterno, que se está haciendo como otra comunidad. A mí me da la impresión de que como ya es un grupo, una comunidad que se reúne cada mes, pero nos vemos con una gran alegría, nos saludamos y ya nos conocemos. Así que únete a esta gran comunidad. Todos los cada mes por este medio estamos anunciando el día que lo vamos a hacer. En esta ocasión será mañana, sábado, día 2 de febrero, y estaremos festejando también la Candelaria, pero también estaremos juntos en la Escondida a las 9 de la mañana. Y también aquí, si tú vives en Tijuana, pues tenemos lo que es la miel. Y muchas cosas derivadas de la miel, que es una gran bendición, es algo muy bueno para nuestras vidas, para nuestro cuerpo. Tú puedes venir o puedes llamar, y ojalá y que puedas decir, yo quiero regalarle a todos los miembros de mi familia un frasco de miel para que se los lleve a su casa y esté comiendo muy sanamente. Pues llámanos y nosotros se los llevamos. Igual tenemos lo que es el folleto de la palabra eucarística, y que eso es una gran bendición. Son pequeñas cápsulas, es un pequeño, sobre todo el evangelio del día, la meditación del evangelio del día. Sí, entonces aquí también lo tenemos. Tú llámanos y podemos írtelo a llevar. Bueno, por uno yo creo que sería un poquito más difícil, pero si tú dices necesito 30, necesito 40, pues claro que te los vamos a llevar. Así que tú elige la manera como quieras ayudarnos.
Pues hemos llegado al final de este programa. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, que les dice Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.